The Amazing Spider-Man 2 es la segunda película de la franquicia dirigida por Mark Webb y protagonizada por Andrew Garfield y Emma Stone. Y dado que ya hablé en el canal de 10 secretos de su primera parte, me parece pertinente traerte el doble para una película que tuvo tantas controversias y es, hoy en día, dueña de opiniones bastante divididas en el público fanático del personaje. Es por eso que te traigo 20 secretos de The Amazing Spider-Man 2. Para no desentonar con el video anterior, quizás muchos no sabían que hay un montón, pero un montón de escenas eliminadas en esta película, que a diferencia de su predecesora, que solo tenía escenas que ampliaban un poco de la historia sin cambiar radicalmente la trama, esta posee algunas que modificaban radicalmente el destino de los protagonistas. Empezando con algo tranqui, hay una escena eliminada en donde nos muestran a la madre de Max Dillon y su vínculo con él siendo clave para poder entender mejor el trasfondo motivacional del villano que te explico en otro video. Otras escenas enseñan que Richard Parker, padre de Peter Parker a quien creíamos muerto dado los primeros 10 minutos de la película, en realidad está vivo y es quien viene a darle a Peter la frase de la responsabilidad tal cual la conocemos. Personalmente agradezco que hayan cortado esto último de la película, dado que creo que hubiese aportado a la extrañeza y gran amplitud de la trama. Otro personaje cortado de la película fue el de MJ, pero de eso vamos a hablar en otro punto. Los créditos de la película daban a entender que pronto tendríamos un proyecto relacionado a los 6 siniestros, dado que se muestran alusiones a ellos. Tenemos las alas del buitre, el planeador del duende verde, la máscara del camaleón, que muchos decían que tenía más que ver con Misterio, los tentáculos del Doc Ock, la lanza de Kraven y el cuerno de Rhino. El cambio del traje de Spidey entre la primera y la segunda entrega se agradeció mucho por parte de los fans, quienes encontraron en este segundo modelo un traje casi perfecto y uno de los favoritos de todos en live action. Si bien entre películas no hay explicación del porqué del cambio del traje, el cómic Amazing Spider-Man Cinematic Infinite Comic fue lanzado para aportar en la continuidad de este universo y contar cómo es que Peter decide dar este salto de calidad. Si bien recomiendo mucho leerlo, la respuesta más corta y sencilla es que Gwen le sugiere hacer modificaciones en el traje, y luego de una batalla que destruye su primer atuendo casi por completo, decide hacer caso a Gwen y comenzar a trabajar en un nuevo diseño. En 2013, meses antes del estreno de la película, Sony publicó una cuenta de Tumblr oficial llamada The Daily Bugle, dando novedades de Oscorp, del impacto de los ataques del lagarto y otras pistas que se posicionaban como easter eggs de la trama. Deborah Lynn Scott, la diseñadora que se encargó de rediseñar el traje de Spidey para esta película, es la misma diseñadora que trabajó en los films Titanic, Volver al Futuro y E.T., entre otros. Esta película utilizó una gran cantidad de efectos prácticos, siendo aún hoy en día una delicia cinematográfica para apreciar los movimientos de Spidey. Esto fue tan así que para la escena en donde Peter empezaba a sacarse el traje en su cuarto para que no lo viera la tía May, se construyó un set giratorio en donde Andrew Garfield fue rodando por las paredes. La película fue grabada enteramente en la ciudad de Nueva York, utilizando la mayor cantidad de locaciones que le fue posible para mostrarnos a Spider-Man en su hábitat natural. Buscando inspiraciones para la película, el director Mark Webb y el actor Andrew Garfield fueron muy sinceros en su admiración, entre otros, hacia Buster Keaton, y hasta le dedicaron una escena en homenaje a su film Cops. James Horner, compositor de la banda sonora de la primera entrega, reveló en una entrevista que la razón por la que no compuso la música para la segunda parte es porque la premisa de la misma le pareció horrible y porque los productores no escuchaban las ideas de Mark Webb, dado que lo único que ellos querían era agregar más y más acción. Es por esto que termina siendo reemplazado por Hans Zimmer. En la última semana de filmación en la ciudad, Andrew Garfield se tomó un rato para jugar al básquet en una cancha del barrio con niños que se encontraban ahí. Por supuesto que Andrew se encontraba con todo el traje puesto para no romper la ilusión. El diálogo de Andrew Garfield en la escena de Gwen y Peter en las oficinas de Oxford fue totalmente improvisado por el actor y filmado varias veces, y posteriormente los productores y el director eligieron la versión que más les gustaba.
El perro que pasea Gwen en esta escena es el perro de Andrew y Emma, quienes en ese momento estaban en una relación y habían decidido adoptar una mascota. Asimismo, la mayoría de las fotos que aparecen en la película de Andrew y Emma colgadas en el cuarto de Peter son personales del momento en el que ellos estaban en pareja. El actor que interpreta al pequeño Jorge en la película en realidad se llama Jorge Vega. Fue la mismísima Emma Stone quien escribió el famoso y conmovedor discurso de graduación que se escucha tanto al principio como al final de la película. Cuando Harry busca los archivos de su padre en los proyectos de Oscorp, se pueden ver los nombres de Venom, el Dr. Kurt Connors y el de Michael Morbius. Sony siempre tuvo una inclinación por un universo lleno de villanos. En la escena en la que Peter camina por el medio de la calle con autos pasando para encontrarse con Gwen, el último rozó el talón de Andrew Garfield y en postproducción se le agregó un sonido y efecto de que se rompe un espejo. No es un dato menor decirles que esta escena fue ideada por el mismísimo Garfield. Quizás no lo notaste, pero en la escena en donde tenemos un vistazo a la casilla de mails de Peter, sí, hay uno de ellos de Jameson, pero también hay uno de May Parker diciéndole que no se olvide de comprar huevos, una de las pocas cosas que mantuvieron de una película a la otra. Tomaba aproximadamente 3 horas y media aplicar el maquillaje del Duende Verde al actor Dane DeHaan. La actriz Shailene Woodley fue casteada como Mary Jane para el film, habiendo grabado escenas tanto con Andrew Garfield como con Emma Stone. Estas escenas fueron cortadas de la película, dado que Mark Webb no quería añadir más personajes que pudieran ensuciar la trama y la historia de Peter y Gwen, dado que esto era uno de los puntos más fuertes de toda la historia. Pero eso no significa que no podamos tener un pequeño vistazo de ella. Y eso fue todo por mi parte. Esta fue una selección de 20 secretos de la película The Amazing Spider-Man 2, pero por supuesto hay muchos más y te invito a ponerlos en los comentarios. Yo soy Marian del Diván de los Héroes y espero que te haya gustado este video.